siempre, no dejen de avisarme si hay algún inconveniente. Este tema de hoy es injuria renal aguda, y es un tema muy importante y quiero hacer hincapié en estos breves minutos, sobre todo en cómo ha ido cambiando la concepción y el concepto de ira. Por eso acá están los objetivos de aprendizaje. Básicamente tienen que ver con reconocer ese paradigma en la conceptualización de ira, que es muy importante, porque eso va a cambiar también nuestro enfoque diagnóstico y terapéutico, repasar unas nuevas clasificaciones, reconocer los factores de riesgo, entender sobre la necesidad de detección precoz de esta patología, recordar medidas de prevención y analizar opciones de manejo, que probablemente eso vamos a ver mañana, no creo que nos alcance el tiempo. Pero en esto me encantaría que se concentren y que ojalá puedan entender. El término de daño renal agudo, y en este caso de insuficiencia renal, fue acuñado por primera vez en 1951 por este doctor Homer Smith, donde él definía a la insuficiencia renal aguda como un síndrome que puede definirse ampliamente como un rápido deterioro de la función renal con acumulación de desechos nitrogenados como la urea y la creatinina. Entonces, primero se utilizaba el término insuficiencia renal y, bueno, no es tan ajeno a lo que tenemos en mente de ese concepto hoy por hoy, que es un rápido deterioro de la función con acumulación de desechos nitrogenados. Y desde entonces se han sucedido muchos conceptos, muchas definiciones e interpretaciones. Y entonces eso hacía un poco, dificultaba la posibilidad de realizar algunos estudios porque no había mucha claridad ni congruencia entre las definiciones. Acá lo que quiero que tomen en cuenta es que al hablar de insuficiencia renal aguda, insuficiencia, sugería esto una relación dicotómica entre lo que es función renal y un notorio fracaso del órgano. Entonces el órgano estaba funcionando bien, el riñón estaba bien, y poco después entraba en falla, en insuficiencia. Entonces esto como que dejaba mucho vacío para considerar otras manifestaciones del daño renal agudo que hoy se conocen. Es así que en 1983, y por todo este detalle que les comento, la Asociación Internacional de Nefrología presentó la definición de injuria o lesión renal aguda. Entonces, esta definición lo que buscaba precisamente era eso, tomar en cuenta cambios pequeños a moderados de la función renal sin daño orgánico manifiesto, pero con deterioro en relación a la demanda fisiológica que podrían causar mayor mortalidad. Entonces pasamos de una definición blanco o negro, que era la insuficiencia renal aguda, a una definición un poco más amplia que toma en cuenta otros estadios entre un inicio, un órgano sano y un órgano que falla, y que son estos pequeños cambios que muchas veces incluso no se traducen en un daño orgánico, pero sí ya generan un cambio funcional, que también puede ser considerado como parte del abanico de la injuria renal aguda. Entonces, precisamente, para terminar de redondear la idea, porque ese es un cambio importante y por eso ya es bueno que vayan desterrando de su vocabulario, por lo menos cuando están frente a un paciente con elevación de azoados que pensamos que es aguda, no necesariamente hablar de insuficiencia renal aguda, sino de injuria renal aguda, que lo que propone es abarcar todo ese espectro de variación que hemos dicho, desde el más mínimo cambio hasta el requerimiento de terapia dialítica. Entonces se engloba en uno todo ese proceso que ahora se conoce es la injuria o lesión renal aguda.
Entonces, en todos estos años, desde ese cambio en el concepto que se llevó a cabo allá por el 83, entonces lo que se ha buscado de manera sistemática por todas las entidades que llevan adelante el estudio de la patología renal es precisamente uniformar esta definición de injuria renal aguda, que esta es su definición en inglés, desarrollar una terminología común, lo que va a permitir hacer estudios de prevalencia, estudios de morbilidad y poder obtener resultados que sean reproducibles y estadificar a pacientes con IRA. Y es así que en ese afán incansable de seguir dando más exquisitez al diagnóstico de injuria renal aguda, el 2004 hubo un grupo, este grupo que se llama ADKI, que lo que hizo fue precisamente reunir a expertos profesionales en medicina, que lo que buscaban era el consenso con respaldo científico. Ya habían ciertos acuerdos respecto a dejar insuficiencia y cambiar por injuria, pero seguían habiendo detalles que había que aclarar, que era importante precisar, y es por eso que llevó a esta gran reunión de gran cantidad de especialistas, no solo nefrólogos, sino terapistas y otras especialidades, para poder después arribar en una clasificación que se llama RIFLE. Entonces, pero antes de pasar a esta definición, el gran problema era, tenemos un paciente con injuria renal aguda, pero ¿cómo evidenciamos esta injuria renal aguda? Y nuevamente entra en juego la creatinina, que ya la hemos visto en previas clases, y sabemos que la creatinina no es un buen marcador de la función renal, no solamente porque tarda en elevarse, sino que acá se suma otro detalle importante, que a medida que la tasa de filtración glomerular disminuye o cae, la creatinina aumenta. ¿Por qué? Porque aumenta su secreción. Entonces, el incremento de la creatinina sérica es menor por esta secreción que se genera a nivel tubular, y esto lleva a una sobreestimación de la tasa de filtrado glomerular. De modo que la creatinina, que es un elemento en el que siempre va a estar involucrado en el riñón, pero no es el más ideal, porque además de elevarse tardíamente, incluso puede incrementar su secreción en falla renal, y esto enmascarar una disminución del filtrado glomerular. Entonces, acá lo que queremos resumir diciendo que el grado en el que la creatinina cambie no va a ser un reflejo de la tasa de filtrado glomerular, pero lo que quisieron estos señores que estaban viendo la manera de unificar en base a la creatinina alguna clasificación y definición de IRA, que probablemente, a pesar de que no es un buen marcador, cuando se tiene un valor basal inicial de creatinina, el cambio que se genere en esta creatinina podría reflejar eventualmente un cambio en la tasa de filtrado glomerular. Entonces, un aumento de creatinina desde un valor basal se traduciría en una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, amparados en esa opción, porque en ese entonces no había muchos otros marcadores, es que se emite estos criterios, los criterios RIFLE de este grupo de trabajo, donde lo que se muestra es una clasificación de la gravedad de la enfermedad en tres factores o tres estadios: el riesgo, el daño y la falla, tomando en cuenta un incremento de la creatinina que le ponen el valor por encima de 1.5 sobre un valor basal, y también tomando en cuenta cambios en el volumen de la orina durante 6 horas. Entonces, dependiendo de la gravedad del aumento de la creatinina o de la disminución del filtrado glomerular, se toman en cuenta estos
estas tres gradaciones. Y estas otras dos, que son unas variables de resultado, que lo que hacen es demostrar el grado de daño renal en el tiempo que se puede generar para ya luego terminar una enfermedad renal. Entonces, estos criterios RIFLE, precisamente es ese el acrónimo que caracteriza a esta clasificación, tomando en cuenta la gravedad de la injuria renal aguda y luego resultado de esta injuria renal aguda, ya sea en una enfermedad renal permanente o ya en un daño renal crónico. Entonces acá, para que se fijen, se valora, se requiere una creatinina basal. Se toma en cuenta el filtrado glomerular, que tiene sus problemas de ser evaluado correctamente en un paciente con una variabilidad continua de la creatinina. Y se toma la otra variable, que es la orina, pero en un tiempo delimitado de 6 horas. Entonces, por todo ello, por supuesto que con el afán siempre de seguir perfeccionando, simplificando y haciendo más asequibles las clasificaciones, pocos años después, el 2007, surge la clasificación Akin. Precisamente esta clasificación Akin lo que pone en evidencia es esto que les decía, que es muy difícil contar con una creatinina basal. ¿Qué paciente viene al hospital con una creatinina basal para luego hacer las inferencias a partir de esa creatinina? Segunda cosa, que el filtrado glomerular seguía generando problemas porque la medición del filtrado glomerular, como les decía, en un paciente que tiene una variabilidad grande y continua de creatinina, el filtrado glomerular pocas veces va a reflejar la funcionalidad del riñón, ¿no? Y se van fijando todas estas cosas. Igualmente el tiempo de 6 horas, a estos señores les parece que no es el ideal y que esto también tendría que ser modificado. Entonces, a partir de todas esas disquisiciones que hacen, un poco analizando la clasificación previa, se establecen 4 cambios principales. Entonces, los estadios, estos 3 estadios, son reemplazados por números, ¿no? En realidad, en lugar de hablar de riesgo, daño y falla, se clasifica ahora en un estadio 1, en un estadio 2, en un estadio 3. Y se toma en cuenta, aunque se mantiene todavía la posibilidad de elevarse a 1.5 veces la creatinina, lo que ellos recomiendan es que cuando hay un incremento de hasta 3 décimas de la creatinina, entonces ya esto se clasifica en un estadio 1. Y así se va valorando los otros 2 estadios por un incremento que ya duplica o triplica. Y bueno, mantiene el valor de la diuresis en 6 horas en el primer estadio, pero luego se amplían a 12 horas. Por otro lado, lo que hacen es a los pacientes que están ya con terapia de reemplazo renal, directamente los clasifican en el estadio más avanzado, en el estadio 3. Y quitan las categorías de pérdida o enfermedad renal aguda. Entonces aquí lo más importante que quiero que se den cuenta es que finalmente en esta clasificación Akin son reconocidas esas mínimas variaciones de creatinina de hasta 3 décimas que están relacionadas con un mayor riesgo de mortalidad, como se ve en esta gráfica. Acá están los incrementos de creatinina de 0,3, de 0,5 y de 1, y en relación con el riesgo de mortalidad. Entonces, conforme se incrementa más el valor de creatinina, el riesgo de mortalidad es mayor. Entonces, acá cambia el concepto de el valor que se le tiene que dar a la creatinina
en un paciente con injuria renal, al que hay que prestarle atención con esas pequeñas variaciones, esos incrementos que antes eran totalmente ignorados, porque uno estaba esperando que la creatinina llegue a 2 o a 3 para pensar que el paciente ya estaba en insuficiencia renal. Entonces, ahora al hablar de injuria y de esta nueva clasificación, se presta atención a estas variaciones menores que ya son significativas y que ya impactan negativamente en los desenlaces de los pacientes que sufren injuria renal aguda. Entonces, nuevamente ya hemos comentado que en base a eso, la nueva clasificación Akin se establece con esos 4 cambios principales. Pero hay otros cambios importantes que también hay que tenerlos en claro para poder, a partir de ahora, ya concebir de una manera diferente la injuria renal aguda. Uno de esos detalles es que recomienda descartar causas reversibles de injuria renal aguda como la depresión de volumen o el proceso obstructivo antes de aplicar los criterios diagnósticos. Entonces, ese es un detalle importante. Cuando nosotros vemos un paciente que sospechamos que tiene una injuria renal aguda, no vamos directamente a hacer la clasificación en 1, 2 y 3, sino que primero tendríamos que procurar asegurar que se descarten causas irreversibles. Esto quiere decir un paciente que está con depresión de volumen, habría que corregir esa situación antes de decir que tiene un cierto grado de injuria renal aguda, y lo propio, un proceso obstructivo, tratar de liberarlo, de solucionarlo antes de hablar ya de una clasificación. No deja de ser una injuria renal aguda, pero la clasificación recomienda se demore mientras se descartan estas posibles causas. Esta clasificación no busca la causa de la injuria renal aguda, pero por lo menos aquí se podrían establecer 2 al menos, una prerrenal y una posrenal. También se elimina la tasa de filtrado como criterio diagnóstico. Ya hemos visto que en un paciente con una creatinina que está en constante cambio, la tasa de filtrado glomerular no es el mejor marcador de la función renal. Esto ha sido diseñado para pacientes en estado estable. Entonces, la injuria, por definición, es una situación más bien de constante cambio. Y el diagnóstico se hace en base a 2 valores de creatinina dentro de un plazo de 48 horas, es decir, que toma en cuenta la creatinina con la que ha ingresado el paciente. Y para hacer el criterio comparativo de incremento o no de su valor, entonces se toma la creatinina a las 48 horas o un poco más, pero ya tenemos una creatinina de base que es la más baja con la que el paciente ha sido admitido y la que tiene registro. Ya hemos dicho que es muy difícil que cualquier paciente tenga una creatinina histórica de hace 1 mes, 2 meses, 3 meses, es excepcional. Entonces, con esta clasificación aquí se salva esa situación difícil que era buscar una creatinina de base o calcularla con unas fórmulas que también serían no las más reproducibles en esta situación. Entonces, esos son las modificaciones importantes que hace la clasificación de Akin. Y luego, siempre en este afán de seguir avanzando, porque estos estudios y estas reuniones de los grandes estudiosos y los expertos en esta materia no dejaron de seguir trabajando, y finalmente, 5 años después, se establecen las guías CADIGO, que ya son enunciadas en un documento muy importante, con estas premisas, que la injuria renal aguda es una afección común. Eso también es lo que mueve al interés enorme en esta patología. Es una afección común, es una afección perfectamente prevenible, es una afección que puede determinar una instalación de daño renal crónico y que precisamente, como dice aquí abajo, impone una pesada carga de enfermedad, de morbilidad y mortalidad. No solo eso, sino que la IRA es una patología que demanda un alto costo
económico en su manejo. Precisamente lo que les decía antes, es también susceptible de detección temprana y prevención. Y como existe esta gran variabilidad en la práctica para prevenir, diagnosticar, tratar y lograr resultados en AQI, también las guías CADIGO buscan uniformar todas estas prácticas y por ende mejorar los resultados en favor de los pacientes. Y estas son las guías que están, por supuesto, libres en la página de esta organización, que es cadigo.org. Todos los documentos que son muy importantes y que publican están free en su página web. Y aquí la definición de injuria renal aguda, como que recoge las dos opciones que vimos previamente, pero se concentra más recomendando la importancia de hacer un diagnóstico de injuria renal aguda, un diagnóstico clínico, pero es un diagnóstico operativo. Aquí no hablamos tanto de una definición conceptual, sino de una definición operativa en base a un criterio clínico y laboratorial que es la creatinina. Entonces, injuria renal aguda es definida como un incremento de más allá de 0.3 miligramos por decilitro dentro de las 48 horas o también un incremento de más de 1.5 veces el valor basal que se conoce o es presumido dentro de los 7 días previos. Entonces, aquí hay una pequeña variación en la definición CADIGO, que el tiempo en el que se puede valorar y definir una creatinina se incrementa a 7 días. Si se acuerdan, en CADIGO se hablaban de 48 horas, pero las injurias renales, como ya hemos estado diciendo, pueden instalarse de manera más tardía. Entonces acá se extiende el tiempo a 7 días. Y mantienen el volumen urinario con un valor menor a 0,5 mililitros por 6 horas. Y acá está el mismo estadio que se mantiene en Akin, solo que esta vez la injuria renal aguda es con la clasificación CADIGO, que mantenemos el valor de más de 0,3 o luego el incremento ya sea en 1.5, en 2 veces o en 3 veces el valor ya que hemos detectado como basal en un paciente que está internado normalmente. O igualmente cualquier paciente que ya de ingreso requiere una terapia sustitutiva, ya es un paciente que está en un estadio 3. Entonces no ha variado mucho, las normas CADIGO respetan las CADOCI, pero las que sí ya fueron totalmente modificadas fueron las RIFLE. Y aquí, para terminar de mostrarles cómo ha ido cambiando la percepción sobre la injuria renal aguda, se establece este modelo conceptual de la injuria renal aguda, que lo que pretende precisamente es mostrar ese espectro entero de lo que supone el daño renal agudo con todas sus variaciones, pudiendo partir de un paciente normal que tiene factores de riesgo, que llega al daño, que llega a la falla renal de izquierda a derecha, y lo propio, la recuperación que podría tener este paciente de derecha a izquierda. La injuria renal aguda en este caso se define por esta disminución del filtrado glomerular en base y se identifica por estos cambios en la creatinina y por estas variaciones en la orina. Sin embargo, tal cual se dijo, estos marcadores no son ideales para hablar de una injuria renal aguda, y lo que se va buscando con mayor ahínco es la determinación de marcadores
que son mucho más precoces para determinar una injuria renal aguda, incluso sin incremento de la creatinina. Entonces acá esto lo que se quiere mostrar, es un continuo, la injuria renal aguda, que puede tener desenlaces hasta la muerte si no se controla. Y también todo esto puede llevar a complicaciones, ¿no? Pero es este nuevo modelo conceptual que aquí les muestro, que se define básicamente en términos, sencillamente podríamos decir, de tiempo. Aquí hay una superposición entre lo que es la enfermedad renal aguda, la injuria renal aguda y la enfermedad renal crónica. ¿Y cómo reconocemos estas entidades dentro de este continuo de la injuria renal aguda? Básicamente por la duración. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que ha ingresado con un daño renal, una elevación de azoados y que no es previamente conocido como crónico, si transcurren 7 días, durante estos 7 días el paciente se podría decir que tiene una injuria renal aguda. Si ya el paciente persiste con este daño renal, pero que es menos de 3 meses, entonces se habla ya de un paciente con una enfermedad renal aguda. Si este daño persiste por más de 3 meses, entonces ya estamos hablando de un paciente con enfermedad renal crónica. Incluso dentro de este continuo pueden haber aquellos pacientes que no tienen enfermedad renal estructural, pero sí tienen cambios funcionales. Entonces acá vemos que en la injuria renal aguda el criterio funcional es el que hemos estado viendo, un incremento de la creatinina de 3 décimas en 48 horas respecto a una creatinina de base que se toma en ese periodo de tiempo, o aquel que tiene una creatinina que se incrementa más del 50% en 7 días, por supuesto asociado a oliguria. No hay un criterio estructural definido en la injuria renal aguda porque pareciera que es más bien un problema funcional. En cambio, ya en la enfermedad renal aguda se habla de precisamente este filtrado glomerular reducido menor a 60 mililitros por minuto que se extiende hasta antes de los 3 meses. Y pueden haber algunos marcadores funcionales en pacientes que tienen albuminuria o hematuria. En cambio, ya el daño renal crónico es cuando el paciente tiene un filtrado glomerular persistentemente bajo por más de 3 meses y tiene otros marcadores como la albuminuria y la hematuria, y en este caso hasta puede aparecer ya un daño renal en la ecografía. En cambio, estos pacientes que no tienen daño renal establecido, por lo menos estructural, pero sí persisten de igual modo con una tasa de filtrado glomerular menor a 60, tendrían que ser considerados ya como pacientes que tienen un daño renal. Entonces, en esta imagen, lo que pueden ver es que realmente pareciera que la enfermedad renal aguda engloba a la injuria renal aguda. O sea que la injuria renal aguda es como una parte, un subconjunto del daño renal agudo. Que lo que queda ahora es estudiar muy bien este periodo de tiempo en el que el paciente ya tiene enfermedad renal aguda, qué connotaciones tiene. Entonces ahora los esfuerzos están concentrados en precisamente estudiar a este periodo de enfermedad que es la enfermedad renal aguda, que luego ambas pueden terminar en un daño renal crónico. Por eso es que ya no se puede mencionar y no se puede hablar de la injuria renal aguda como esa definición dicotómica de principio que vimos, ¿no? La injuria renal aguda no es una necrosis tubular, no es un riñón que estaba bien y de repente se enferma, sino es todo un proceso que puede conllevar no solo a daño estructural, sino más bien a etapas de daño funcional
que no necesariamente son todavía catalogadas como renales crónicos y que hay que estudiar y evaluar para evitar esa progresión. Entonces, este es el nuevo paradigma del concepto de la injuria renal aguda. Pasamos de insuficiencia renal aguda a enfermedad renal aguda, con un subconjunto que está aquí adentro, que es la injuria renal aguda. Muy bien, entonces, esto es lo que quiero en esta clase que ya va terminando, que nos familiaricemos con las definiciones de la injuria renal aguda, para ya no estar incurriendo en esos errores, ¿no? Olvidarnos de la insuficiencia renal aguda, pensar que un daño que dura 7 días, hasta 7 días, es la injuria renal aguda. Pero si ya se prolonga más allá de los 7 días y menos de los 3 meses, entonces estamos hablando de una enfermedad renal aguda. Y si hemos pasado este límite de tiempo y la enfermedad o la elevación de azuados persiste, entonces ya podríamos estar probablemente hablando de un daño renal crónico. Uno de los más, las causas más comunes de la injuria renal aguda, que es otro tipo de denominativo, es hablar de aquella que es, que es que la adquieren en la comunidad. Entonces, se habla también de injuria renal aguda adquirida en la comunidad, como se habla de la neumonía. También está la injuria renal aguda adquirida o intrahospitalaria. Entonces, como que los conceptos se van tratando de homologar a nivel de todos los órganos, ¿no? Y aquí vamos viendo un poco cuál es la evolución de estos pacientes, ¿no? Una enfermedad renal, una injuria renal aguda puede tranquilamente pasar o quedarse como una enfermedad renal aguda o terminar en una enfermedad renal crónica. Hay otras que pueden tener una evolución aceptable y recuperar la función renal. Pero entonces la evolución, como les voy a mostrar aquí, es variable de esta patología. Y bueno, si nosotros lo que queremos con estos pacientes es hacer una detección precoz, porque ese parece ser el mensaje, que no tenemos que esperar a que la creatinina esté en 1 para hablar que el paciente ya está con falla renal aguda, sino adelantarnos, precozmente reconocer esta entidad nosológica, y entonces lo que se está buscando son los nuevos biomarcadores renales, ¿no? Nuestro biomarcador estrella, que es la creatinina, sabemos que no es el mejor, ni mucho menos para la detección precoz. Entonces se han estudiado nuevos biomarcadores que precisamente hacen relación a cualquier característica que se mida y evalúe objetivamente como indicador de proceso patogénico renal. Entonces acá queremos significar que puede el paciente no tener una creatinina elevada, no tener una traducción todavía estructural, pero ya tener un daño funcional que estos marcadores renales pueden detectar precozmente. Entonces, como acá dice, los marcadores pueden señalar cambios funcionales como la cistatina C, que es algo que tendríamos que tener, las encefalinas, o pueden también hablar de daño renal, tubular, pero muy inicial, con estos marcadores, ¿no? Que obviamente en el resto del mundo, en muchos países ya están disponibles, nosotros todavía estamos carentes, pero esto ha significado un boom para el manejo y el estudio de los mismos con el fin de detectar la injuria renal tempranamente. Estos se pueden emplear tanto para delinear la naturaleza, la magnitud y el sitio de la lesión en función de su especificidad. Entonces han llegado a ese nivel de poder incluso con un tipo determinado de marcador ubicar el origen donde puede estar el daño. Entonces así tenemos los marcadores del daño tubular proximal, que son toda esta lista interminable. Hay marcadores del daño distal, como la osteopontina.
hay marcadores de el daño glomerular o incluso de el túbulo colector o del asa de Henle. Entonces es increíble cómo han llovido los estudios con estos marcadores que, si bien es cierto, no tienen una evidencia todavía absoluta, pero están cambiando todo ese enfoque, están reforzando ese nuevo enfoque de la función renal. Entonces, más o menos estamos ya pasando de una clasificación anatómica que era la que, bueno, también vamos a mantener con fines prácticos de enseñanza y para podernos ubicar mejor, de esta clasificación que era la IRA pre, la IRA intra y la IRA postrenal, a una clasificación fisiopatológica, donde vamos a buscar un cambio funcional inicial que no se traduce en un daño renal orgánico, pero que si no se detecta precozmente, entonces sí puede devenir en ya un daño irreversible. Muy bien, y bueno, chicos, que ya me tengo que ir. Este precisamente es el diagnóstico diferencial en la práctica clínica en base a los biomarcadores funcionales y de daño. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una injuria renal hipovolémica, cualquiera de los marcadores estos que están señalados aquí sirven. Si estamos frente a sepsis, parece que Enegal o cistatina podría servir, o este otro. Entonces, casi todos son buenos para detectar las posibles causas de la injuria renal aguda, ¿no? Cosa que la clasificación no hace, no busca causa, pero ya tenemos estos marcadores que se van sumando a esa evaluación integral de la falla renal que nos van a permitir detectar incluso dónde se está generando el daño. Muy bien, entonces chicos, como nos hemos demorado un poquito, vamos a quedar aquí. Mañana rápidamente vamos a ver lo que es la epidemiología. Lo que yo más quería era que por favor tengan en claro esto para ya en la parte práctica y ya como ustedes como futuros internos y demás se ubiquen que ahora esa nueva clasificación de injuria renal aguda hay que tenerla en cuenta y hay que ir olvidando la idea de la insuficiencia renal aguda, ¿no? Ahora hablamos de injuria renal aguda, hablamos de enfermedad renal aguda y hablamos de enfermedad renal crónica. Entonces, ok, aquí quedamos. Mañana terminamos en breve tiempo la injuria renal aguda